reencontramos en esta nueva reflexión semanal, en este ciclo de aportes para la santidad familiar en el mundo de hoy. Y hoy quisiera continuar el tema que inicié la semana pasada con respecto a la vida de oración, ¿no? Sin duda la vida de oración es un fundamento esencial de nuestra santidad personal, matrimonial y familiar. Así que merece que lo sigamos reflexionando. La reflexión de hoy se titula Hijos en Cristo, Padres para el Mundo. Si recuerdan los que la han visto, la reflexión de la semana pasada se centraba más en la persona de María. De hecho, así era el título, Mater, enséñanos a rezar. Basados en las Escrituras, fuimos como sacando conclusiones para nuestra vida de oración personal en alianza de amor con la Mater, y en esta queremos centrarnos más en Cristo, el Hijo del Padre. Bueno, quería empezar haciendo alusión a un libro que escribió hace unos años el padre Guillermo Carmona, que se llama Nuestra imagen de Jesucristo, una aproximación a la persona de Jesucristo que predicó el padre José Kenten. Se los recomiendo, es muy bueno como para profundizar en este tema. Y allí el padre Guillermo Carmona nos dice que nuestra imagen de Jesucristo, la propia de nuestra espiritualidad, Tatiana, es el Cristo de los vínculos. Los vínculos son sin duda esenciales para una santidad vivida en familia. La familia es como ese tejido de los vínculos donde los hilos del amor paternal, maternal, matrimonial, filial, fraternal, se van entrecruzando, entretejiendo y formando una maravillosa trama original, única, que constituye ese rostro de nuestra familia, ese rostro original, esa identidad familiar, podemos decir también como esa cultura familiar, marcada por valores, por costumbres, por tradiciones, por valores, por características que nos describen, que nos identifican como comunidad familiar. Los vínculos, ese tejido del amor, ese tejido de la convivencia cotidiana, marcada por todo tipo de situaciones que vamos afrontando a medida que se nos van presentando y así como se nos van presentando, no de otra manera. Así como viene la vida, la vivimos, la encaramos en familia y en amor. Y nuestro Dios es también así, un Dios que vive en familia, la familia de la Santísima Trinidad, un Dios encarnado, hecho hombre, que vivió en una familia con sus padres, María y José, la Sagrada Familia de Nazaret, que me acompaña también en esta imagen. Es decir, tenemos un Dios de los vínculos, tenemos un Dios de la familia que permanentemente nos da inspiraciones para nuestra vida en familia, que permanentemente nos da gracias para vivir esta santidad familiar. Y esas gracias particularmente las buscamos en la oración, en nuestra vida de oración personal, matrimonial y familiar. Jesús es el Dios de los vínculos y su vínculo fundamental, el vínculo del cual Él siempre nos habla, al que Él siempre vuelve y del que Él vive, del que Él ha predicado toda su vida pública, es su vínculo filial, es su Padre.
este vínculo con su Padre, este diálogo de amor con su Padre, es su oración, es su modo de orar. Así se los enseña a los apóstoles cuando le piden: enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Se dirige a Él. Su vida tiene sentido en relación a ese vínculo filial. Y los evangelios han conservado este modo tan personal de dirigirse a su Padre que tenía Jesús con esa palabrita aramea, Abba, Abba, Padre. Así expresaba él y expresa seguramente él su amor a su Padre, su gran amor. El Padre de la misericordia, el Padre del amor infinito. Esa es la oración por excelencia de Jesús, Abba. Por eso, para poder nosotros rezar, debemos como meternos, sumergirnos en esa filialidad de Jesús. Y más si queremos ser padres y madres de un mundo nuevo. Si queremos ser padres para el mundo, en primer lugar para nuestros hijos, para quienes nos son confiados, pero también mucho más allá, debemos sumergirnos en esa filialidad de Jesucristo. Si queremos fortalecer nuestra autoridad paterna y materna en la familia, este es el camino privilegiado. Con Jesús, en Jesús, adentrarnos en el Padre Dios. Si queremos que nuestro amor matrimonial crezca, se embellezca, sea cada vez más hondo y más auténtico, debemos rezar a Jesús. Debemos introducirnos cada vez más en su vida, en su amor, en su Pascua, en su entrega, en su capacidad de entrega, en esa reciprocidad que queremos intensificar cada vez más entre nosotros como matrimonio. Entonces, rezar en Jesús es como unir revistiéndonos, impregnándonos cada vez más de los sentimientos de Jesús. Sentimientos que provienen de un corazón humano que ama con intensidad humana, con características humanas, humano-divinas, sin duda. Nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. Tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús, eso nos hace capaces de ser padres y madres, faros de un mundo nuevo. Sentimientos de misericordia, de perdón, de humildad. Él, siendo Dios, se hizo esclavo. No dudó en anonadarse, en abajarse. Y eso es el servicio paternal y maternal. Ese servicio
desinteresado a la vida de nuestros hijos, como se presenta. No podemos ser padres sin oración, sin sumergirnos en la filialidad de Cristo. Y la oración que nos une por excelencia a Cristo es la adoración. Yo me hago pequeño, me hago pequeña, me anonado ante el Dios omnipotente, misericordioso. Y esto es un privilegio para mí, poder ahondar mi filialidad en Jesús y así crecer en mi paternidad-maternidad, porque está directamente relacionado. Y esta oración me ayuda en realidad a crecer en 3 actitudes fundamentales que marcaron la filialidad de Jesucristo ante su Padre y que también deben marcar y caracterizar nuestra filialidad ante el Padre Dios. Primero, ese amor de Jesucristo a su Padre, tal como Él lo expresaba, habla de una pertenencia total a su Padre. Hay una realidad de pertenencia, de ser propiedad del Padre. Él ocupa el trono del corazón. Él tiene el poder sobre el hijo, sobre la hija. Y eso también es lo que expresa Jesús en ese Abba, papito, Padre amado, tan novedoso y revolucionario, ¿no? Para los apóstoles, para los israelitas que rezaban de otra manera completamente distinta y tenían un concepto y una relación con Dios completamente diferente, totalmente novedoso. Esa palabra que expresa cariño, confianza, familiaridad, así como un niño llama a su papá, a su papito, amado, con esa ternura, con esa intimidad. Una expresión de amor filial que reconoce el cobijamiento, la contención, el amparo. El Padre es su todo, su cielo, su seguridad existencial. Y nosotros como padres experimentamos eso con nuestros hijos, sobre todo los hijos pequeños o nietos, ¿no? El niño siente que es del papá, de la mamá, y se siente feliz en esa pertenencia. El niño pertenece existencialmente a su mamá, a su papá, y se entrega con toda naturalidad, con toda espontaneidad a esa maternidad, a esa paternidad, a ese poder, ¿no? Bondadoso y fiel, que lo acoge, que lo protege, que lo ama. El niño percibe eso, sabe eso instintivamente. Es esa pertenencia de hijos, en este caso, a nuestro Padre Dios en Cristo Jesús, en Él. Por eso Él es el mediador de nuestra filiación al Padre. Entonces, bueno, adorar a Jesús es poder decir con Él y en Él, Abba, Abba, y sentir que le pertenezco al Padre Dios en Jesús. Sí, le pertenezco porque Él me ha creado y porque Él ha trazado un plan
de amor infinito para mi vida, para nuestra vida familiar, y de Él dependemos. Es sencillamente eso. Reconocer esa dependencia del Padre Dios. Le pertenecemos al Padre Dios y también como matrimonio le pertenecemos juntos al Padre Dios. Nuestro matrimonio, desde el día en que mutuamente nos administramos el sacramento, está en las manos del Padre. La pertenencia. La segunda actitud característica de esta filiación y que crece en nuestra adoración de Jesús, que es la dependencia del Padre. Si rezamos en Jesús, le pedimos a Él que nos ayude a crecer en esa dependencia. Esa intimidad de Jesús con su Padre hace que Él viva de la voluntad de su Padre, que su alimento, así lo dice Él, su alimento sea la voluntad de su Padre. Qué importante esto. En todos los momentos de su vida, en el Tabor, en el Gólgota, en la gloria, Él va a repetir este lema fundamental de su vida: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Y así nos enseña a rezar Jesús. Es tan simple y es tan conocido, pero es tan difícil de vivirlo. Y nos complicamos con nuestras oraciones, una sofisticación de oraciones. Y en verdad la oración es esta, es esa dependencia filial del Padre. Padre, realiza tu voluntad en mí, así como lo hizo María. Es aquí la esclava del Señor, que se haga, que se cumpla tu plan en mi vida, en nuestra familia. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, dice Jesús. Una nueva expresión de su dependencia del Padre. Bueno, rezar en Jesús es vivir en Él nuestro poder en blanco, en la oración. Es pedir las gracias para doblegar esa voluntad propia fuerte, casi invencible, que se resiste, que se encapricha. Vencer mi miedo al sufrimiento, fuerte miedo al sufrimiento. Pedir la gracia de no condicionar, de no oponer resistencia. Esto es una gracia del Espíritu Santo, que la debo implorar. Oración es también esto, implorar la gracia del Espíritu de Jesús, que nos ayude a vencer ese miedo, que nos impide la dependencia sencilla del Padre Dios. Decía el Padre Fundador en una de sus definiciones, creo yo, más logradas sobre lo que es la oración: orar es introducirnos a fuerza de lucha en el mundo de los valores divinos. Es esa conversión, ese cambio de chip mental. Orar es eso. Hay un mundo de valores divinos que es diferente a nuestros valores mundanos. Y él lo expresaba así. Es esa metanoia, ese cambio de sentimiento de vida. Sentimiento de vida. Cambiar un sentimiento de vida mundano por un sentimiento de vida cada vez más de hijos de Dios, divino, divinizado.
La oración es eso, esa transformación paulatina que lleva mucho tiempo, que es don del Espíritu, que hay que implorarla y que hay que darse espacio para eso. Ese sentimiento de vida mundano que me lleva a valorarme por cosas mundanas, el tener, el producir, los títulos, los cargos, el dinero, el poder, el éxito, la aprobación de los demás. En verdad todo eso es muy fuerte y nos condiciona mucho y no podemos salirnos demasiado de ahí, al menos por nuestras propias fuerzas, no. Por eso tiene que venir en nuestra ayuda el Espíritu Santo. Por eso la oración. Por eso la oración. Eso es lo que más necesitamos. Entonces, pedir valorarme por lo que Dios me valora. Es decir, el cumplimiento de su voluntad. ¿Qué quieres, Padre, de mí? Bueno, hágase. Aunque me cuesta, aunque mi naturaleza tiende hacia otra cosa, claro que sí, y eso va a estar siempre. Pero por eso la oración para esa gracia de transformar, evangelizar, divinizar esa naturaleza que va para otro lado, que le gusta lo mundano porque es más fácil, es más agradable a los sentidos, ¿no? Pero esa no es nuestra vocación de hijos e hijas de Dios y queremos cumplirla nuestra vocación porque es nuestra felicidad, porque es nuestra plenitud. ¿Cuál es la mayor eficacia de una hija? Le preguntaba una vez una hermana al padre fundador, volviendo a este tema de la eficiencia, de la productividad, de esos valores mundanos, pero que nos rigen, ¿no? ¿Cuándo soy más productiva? Quiere decir, ¿cuándo soy más eficaz? ¿No? Y el padre le responde, la hija alcanza su mayor eficacia en la dependencia al Padre Dios. Claro, es ese sentimiento de vida divino. ¿No? El sentimiento de vida divino, cuanto más dependencia filial, más eficacia, más plenitud, más felicidad y más autoridad. Más autoridad, por tanto, más poder, más influencia, más vida que parte de mí. Es una paradoja, pero es así. Por eso somos padres y madres con autoridad si en Jesús somos hijos obedientes al Padre. Por eso titulé la charla así, ¿no? Hijos en Cristo, padres para el mundo. Nuestra autoridad se fragua en la adoración de la voluntad del Padre, en Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, es el Rey, es el que tiene el poder, porque se anonadó, y así lo describe San Pablo a los filipenses. Se anonadó, se humilló, se abajó hasta hacerse esclavo. Por eso Dios lo exaltó. Ese doble movimiento de abajamiento y el Padre que exalta, que lo coloca como cabeza y ante él se dobla toda rodilla, dice San Pablo. Entonces, adoro al Rey que se hizo esclavo y que fue exaltado
Y ese mismo movimiento se realiza en mí si yo tengo los mismos sentimientos de Jesús o voy teniendo los mismos sentimientos de Jesús, que se consigue en la oración, que se consigue en la oración, que se implora en la oración, abriendo el corazón al Espíritu Santo. La contemplación de este gesto de obediencia de Jesús nos impacta profundamente, ¿no? Dice el Padre Fundador, nos arrodillamos ante el Mesías. Está ante nosotros como el hombre de una sola idea. Hágase la voluntad amante del Padre en el reino de Dios. Y sigue, arrodillémonos silenciosamente ante el tabernáculo y meditemos paso a paso hasta que comprendamos nuevamente que Jesús no solo estuvo, vivió, amó, luchó y sufrió bajo la voluntad del Padre, sino bajo la voluntad amorosa del Padre. Y eso es muy importante. Y eso es lo que nos hace felices y nos hace plenos. Es una voluntad de amor, es una voluntad de felicidad, es una voluntad de plenitud que solo el Padre nos la puede dar. Nosotros no. Por más cosas maravillosas que intentemos, no tiene ni comparación con la felicidad y la plenitud que contiene la voluntad del Padre, el plan de amor del Padre. Entonces, hasta aquí era la dependencia del Padre, ¿no? Esa segunda actitud que aprendemos de Jesús. Y la tercera que quiero nombrar, la confianza. La confianza de Jesús en el Padre, ¿no? Su seguridad, su arraigo, esta tercera dimensión tan hermosa de ese abandono confiado. No sin lucha, ¿no? No sin lucha. Abandono confiado. Y este arraigo, este abandono confiado en el Padre como Cristo nos permite también vivir la paternidad y maternidad con serenidad, sin ansias fuertes, sin angustia. Sí preocupándonos, claro que sí, nos tenemos que preocupar sanamente, pero no angustiar, pero no perder la paz, ¿no? La confianza hace arder el corazón en esa contemplación del corazón de Jesús, en esa adoración que es mirar con amor, sin ninguna finalidad, sin ningún interés propio, es estar con Jesús. La confianza genera ese estar, ese compartir tranquilo, sin ninguna intención particular, simplemente estar con quien amo, como uno lo desea, estar con quien ama, estar. A veces pareciera como que Jesús retrasa el cumplimiento de lo que le pedimos en la oración para tenernos más con Él. Si eso es lo que Él quiere, como quiere toda persona que ama, que la persona amada esté cerca, esté con uno, esté compartiendo. Y eso también desea Jesús, que yo, por quien Él dio su vida y que me ama infinitamente, esté con Él, esté cerca de Él. Mi corazón esté con Él, mi sentimiento esté con Él. La confianza. Es Jesús el que hace crecer el amor matrimonial. Él está en el medio de nuestro matrimonio. Es Jesús el que lo embellece, purifica la fuente de nuestro amor, renueva el vínculo en el perdón, nos hace capaces de perdonar. La comprensión, la tolerancia, el respeto, todas virtudes que se necesitan en la convivencia cotidiana para que el vínculo se haga cada vez más fuerte, más hermoso. Por eso adorar juntos a Jesús como matrimonio.
contemplar un poco juntos ese corazón divino humano y dejar sanar el corazón nuestro para que el amor se haga cada vez más profundo, para que las heridas de la convivencia, de las experiencias no elaboradas, realmente vayan sanando y vayan haciendo nuestro amor cada vez más rico, más hermoso, más transparente, más parecido al de Él. Confianza, confianza en el corazón de Jesús, confianza hecha oración ante Jesús Eucaristía. Y por último, ¿no? Y volviendo a un recurso del que ya hablamos, el horario espiritual. Bueno, la importancia de asegurar en el horario espiritual mi estilo y mi programa de oración. Mi estilo y mi programa de oración. Recordamos la importancia de colocar en el jarro, ¿se acuerdan de una de las charlas, la del aire contra? Colocar en el jarro primero las piedras grandes, para que tengamos lugar para ellas. Y bueno, una de las piedras grandes para un hijo, para una hija de Dios, es la oración. No hay vuelta. La oración debe estar asegurada de alguna manera en mi horario espiritual. Además, porque es una piedra que asegura otras piedras grandes, como el diálogo conyugal, como el vínculo con los hijos, la autoridad paterna y materna, etc. Por eso la importancia de encontrar mis prácticas personales de oración. ¿Cómo rezo según mi personalidad? Según mi ideal personal, según nuestro ideal matrimonial. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es mi práctica de oración fundamental? De la que me alimento. Esto tiene que ver con la primera premisa que les di, mi estilo de oración. Mi estilo de oración. Entonces esta pregunta, ¿cuál es mi práctica de oración fundamental? Que es mi gran alimento espiritual. La meditación de la vida, la adoración al Santísimo, la lectura reflexiva, la lectura espiritual, la lectura orante de la palabra de Dios, la Santa Misa diaria o frecuente, el rosario, otras, no puedo nombrar todas las posibles, pero sí decir, esta es mi práctica preferida, porque va conmigo. Bueno, esa, ahondarla, practicarla, ahondarla, sacarle el mayor jugo posible y asegurarla en el horario espiritual. Y en segundo lugar, ese como programa de oración. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, una vida de oración que le dé a mi día un marco de la presencia de Dios, que mi día esté enmarcado en Dios, que Dios esté presente realmente en mi día y en determinados momentos hago un encuentro personal con Él. Breve, no necesita ser largo, no es posible hacer un encuentro largo en medio de nuestra actividad, de la vorágine que a veces nos envuelve. No es posible, no hace falta tampoco. Lo importante es que mi corazón esté con Él y que en determinados momentos, como si dijéramos, levanto mi mirada hacia Él. Ese es como un poco el programa, ¿no? Sugerencia, siempre se nos recomienda esto, en Schoenstatt, en la iglesia, un momento de oración al iniciar el día. Debe haber un momento de oración al iniciar mi día. ¿Cuál? Cada uno ve.
Un momento para mi práctica personal, aquella que yo elija, esta es mi preferida, y la aseguro, de las que nombramos antes. Y un momento para cerrar el día. Y una sugerencia más, durante el día, pequeñas jaculatorias, esas pequeñas oraciones que nacen del alma y que a veces nos acompañan desde niños, que quizá nos le enseñó mamá, la abuela, que son generalmente las maestras de la oración, las primeras catequistas. Jesús, en vos confío, Padre, me pongo en tus manos. Yo te saludo, María, saluda tú a quien amo, a Juan, a Lucas, a Trini, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidar, yo lo recomiendo siempre porque son poco conocidas y poco rezadas, el oficio de Schoenstatt. Las oraciones de las horas del oficio de Schoenstatt que están en Hacia el Padre son muy hermosas. Alguna vez cuando, qué sé yo, si estoy haciendo la cola en el supermercado, si estoy esperando algo, si tengo un tiempo muerto, de pronto alguna que otra me la puedo aprender de memoria, se las recomiendo, son muy hermosas, nos ayudan a vincularnos al santuario, iluminadas por distintas escenas evangélicas. Bueno, voy terminando. Este es mi nuevo aporte para vivir la santidad familiar en el mundo de hoy. No hay santidad familiar sin oración. Vamos a proponernos reforzar nuestra oración. Es una gran, gran inversión. Bueno, me despido hasta la próxima semana.